Hola, buenas. Yo soy el doctor Isaac y hoy vamos a ver cicatrización y reparación. Todo esto basado en el libro de patología de Robbins. Hemos visto lo que es lesión y daño, inflamación y ahora vamos a ver reparación. El tema está en el mismo capítulo. Aquí como pueden ver, esto fue todo lo que vimos de inflamación aguda, inflamación crónica y ahora vamos a ver lo que es reparación. El concepto de reparación aquí está directamente restaurar la arquitectura y función del tejido después de una lesión. Esto es gracias a la proliferación celular mediada por factores de crecimiento y matriz extracelular. ¿Quién lo inicia? Pues las células que sobrevivieron. Esta es directamente una captura de pantalla del libro para que digan que no miento. Pero las células que sobrevivieron es lo que regenera. Pues las células que quedan son directamente pues las que van a recuperar el tejido. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un epitelio cilíndrico ciliado simple y como posterior a un daño, digamos que solamente va a quedar una célula. Esta célula va a ser la encargada, va a ser la elegida de replicarse y va a empezar a sustituir a las células que murieron anteriormente por el daño que hubo. Puede ser cualquier tipo de daño, puede ser daño dado por infecciones, daño químico, daño físico, pero continuamente estas ya se van a replicar por sí mismas para poder hacer el cambio, que es prácticamente su función una vez que ya terminan de sustituir y de reparar el tejido, de regresar al parénquima a su estado normal, pues, completan su misión. ¿Cuáles son los tipos de células que se van a dividir? Tenemos tres lábiles, llamadas así porque tienen división continua, estables o quiescentes, que también pueden estar en G0, y las permanentes. Las lábiles, como tienen que cambiarse constantemente, pues ¿cuáles son los ejemplos? Las células hematopoyéticas y todos los epitelios. Las estables o quiescentes tienen mínima proliferación, pueden ser músculo, fibroblastos o hígado, y permanentes, pues estas son como el músculo cardíaco o las neuronas. Aquí dando un ejemplo de las lábiles, epitelios, puede ser epitelio, puede ser el epidermis, el epitelio gástrico, el epitelio de las nefronas, también puede ser el epitelio colónico, ¿sí? Y las células hematopoyéticas, que estas incluyen pues todos los leucocitos, eritrocitos, y como estas se replican constantemente, lo que vamos a tener aquí es, evidentemente, si se replica, si es un tejido que normalmente se replica, es normal encontrar mitosis dentro de estos tejidos. ¿Ok? Como es algo absolutamente normal, depende dónde lo encuentres. En las células hematopoyéticas, pues depende en las islas hematopoyéticas. Y no, la mayoría de los epitelios encuentras las mitosis, pero ¿dónde? En la capa basal, que es la capa que se replica. No tendrías que encontrar mitosis en las capas superiores, sino en la capa basal. Si uno encuentra una mitosis aquí en la capa superior de los epitelios o la epidermis, eso significa que algo está mal. Y a su vez también las mitosis de las células hematopoyéticas, así como en la capa basal de los epitelios, es la célula pues, que va a dar origen a ellas. En las células hematopoyéticas es normal encontrar mitosis, pero ¿en dónde? En las etapas tempranas de diferenciación. Yo no tengo que encontrar mitosis en un neutrófilo ya maduro o en un macrófago ya maduro. Yo encuentro mitosis en las etapas iniciales, en los promielos. Y aquí es nada más una referencia de Ricardo Farril en el 2019, donde sacó su éxito con la banda La Chaquetosa. Pero aquí son muchas células, muchas mitosis, muchas células, muchas mitosis, chingos de células, chingos de mitosis, chingos de células, chingos de mitosis. Las células quiescentes son prácticamente todo el tejido que deriva del mesodermo. Y ese todo el tejido que deriva del mesodermo es músculo, matriz extracelular, adipocitos y aparte hígado. No deriva del mesodermo, pero también tiene esta particularidad de que no se va a replicar, pero si tiene algún tipo de daño, se replica.
Y estos tejidos no se replican mucho, entonces no es normal encontrar mitosis en ellos. Por lo tanto, en estos son pocas células y pocas mitosis. ¿Cuál es la diferencia incluso entre los tumores para yo poder observar, para yo contabilizar cierta gratificación en tumores, tengo que contar mitosis? Lo- las neoplasias que derivan de epitelios tengo que encontrar aproximadamente, si puedo contabilizar hasta 5, 15, 20 mitosis por campo. En cambio, cuando uno gradifica los tumores de, de tejidos blandos, que se llaman todos estos, se llaman tejidos blandos, la contabilización puede llegar hasta incluso nada más encontrar una mitosis en 20 campos, para nada más hacer la comparación entre ellos. Por último, tenemos las permanentes. Las permanentes, como evidentemente son permanentes, no hacen mitosis. Ya están diferenciadas en su última etapa de maduración, como el músculo cardíaco y las neuronas. Recordar que la corteza cerebral también se divide en capas. Cicatrización, tenemos igual su definición, que en resumidas cuentas, si no se puede reparar, reemplaza las células dañadas por un tejido conectivo que va a funcionar a manera de parche. La cicatrización, nosotros estamos muy familiarizados con ella porque la conocemos como una cicatriz en la piel. En la piel se le conoce como cicatriz, pero en los órganos, en los demás órganos, se va a conocer como fibrosis. Y aquí tenemos un ejemplo donde a su izquierda tenemos una piel normal, donde tenemos la epidermis y la dermis está compuesta por múltiples folículos pilosos. Aquí tenemos folículos pilosos, otro folículo piloso, y aparte del folículo piloso que también tenemos las diferentes glándulas écrinas y las apócrinas, ¿no? Que prácticamente son las que se encargan de producir el sudor y producir el sebo en la piel. O hay algún tipo de daño, la cicatriz, se ha comentado varias veces que la cicatriz en la piel, las cicatrices de la piel no sudan. ¿Por qué no sudan las cicatrices de la piel? Ah, pues porque al momento de ocurrir el daño, pues ya no están las mismas glándulas. Ahora lo único que tienes es un parche de fibrosis. Entonces aquí lo que tienes es mucha fibrosis y mucho colágeno, que prácticamente eso es la fibrosis, es el depósito de colágeno. ¿Cómo funciona esto? Esto es, tú tienes al linfocito CD4 y con factores de crecimiento, interleucinas, va a organizar a las demás células, para que empiecen a secretar el colágeno a través de factores de crecimiento, interleucinas. ¿Cuál es el factor de crecimiento principal? El factor de crecimiento transformante beta. Aquí un ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, un infarto al miocardio. Cuando se ve la clase de infarto, se divide en infarto agudo e infarto antiguo. ¿Ok? El infarto agudo, pues, es el que ocurre al momento. El infarto antiguo es el que ocurrió hace meses. Y por lo tanto se le conoce como antiguo, ya pasó. ¿Ok? Pero si ya pasó, ¿qué quiere decir? Que quedó un parche de colágeno, un parche de fibrosis, para hacer que el tejido que lo rodea, el tejido sano, siga funcionando bien, para que si aquí lo que se hace es contraer, pues poder seguir jalando parte del músculo para que se pueda seguir contrayendo. Esta parte no se va a contraer, ¿por qué? Porque no tiene el músculo cardíaco, pero al menos puede hacer funcional un poco el órgano. ¿Cómo le decimos a esto? Pues ya la fibrosis o tejido fibrótico. No tiene la función principal, pero hace que el órgano funcione. ¿Cuáles son las etapas de la cicatrización? Ya lo hemos visto, es inflamación. Primero, pues ocurre el daño. Después es la proliferación celular, puede ser de 10 días, y aquí lo que prolifera son las células epiteliales, el endotelio, los pericitos, los fibroblastos, y luego sigue el tejido de granulación, que es el tejido conectivo más leucocitos mononucleares. Los leucocitos mononucleares y todo este tejido conectivo, ya después se va a cambiar todo este tejido de granulación por colágeno directamente. ¿Por qué se le llama tejido de granulación? Porque en la antigüedad, cuando uno tenía una herida en la piel, se veía, y de hecho tú todavía lo puedes ver si te cortas o tienes alguna herida de la piel, de que se salen como pequeños granitos de color rosa suave. Así lo definen, rosa suave, ¿no?
y es como se le denominó así el tejido que se encontró ahí, y a las células que se encontraron en ese momento se les denominaron tejido de granulación. ¿Cuáles son los...? Aquí vamos a hacer una pequeña dinámica de que fueron lo que 100 estudiantes dijeron. ¿Dónde? Vamos a ver cuáles son los leucos mononucleares. ¿Sí? Aquí está, todos estos son leucocitos. Leuco, blanco, cito, célula. ¿Cuáles son los leucocitos mononucleares? Pues son todos estos, ¿no? Monocitos, linfocitos, macrófagos, las células plasmáticas y los mastocitos. Y pues, ¿cuáles son los polimorfonucleares? Mononuclear significa que todas tienen un núcleo. Polimorfonuclear, poli, varios, morfo, forma. Varias formas. Nuclear, varias formas de núcleo. Que su núcleo tiene diversas formas. ¿Cuáles son las que tienen diversas formas? Pues los que quedan, ¿no? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Donde no es una bolita el núcleo, sino tiene diversas formas. Puede estar bilobulado, puede estar trilobulado. Este es un esquema que viene directamente en el libro de cómo ocurre este proceso de cicatrización, ¿no? Donde tienes así el daño y cómo empieza a salir el tejido de granulación. Este proceso está acompañado de varias cosas. Ya habíamos visto el tejido de granulación, pero ¿qué es lo que lo acompañan? Cómo se mueven los pericitos y el endotelio. Esta movilización de los pericitos y el endotelio, pericitos es lo que rodea al vaso sanguíneo, se le conoce como angiogénesis, que es el proceso de crear vasos nuevos de vasos ya existentes. El otro proceso, que es directamente de creación de vasos, es crear vasos de nuevo, que solamente sucede en quienes, en los fetos. Y este crecimiento de vasos está dado por diversos factores de crecimiento. Factor de crecimiento endoteliovascular, crecimiento de fibroblastos, angiopoyetinas, factor de crecimiento derivado de plaquetas o el factor transformante beta. Este es un esquema de cómo a través de los factores de granulación y cómo es la vía de señalización. De nuevo, todos los factores de crecimiento, todos los factores de crecimiento y todas las hormonas y cómo se comunica todo es a través de receptores. Tiene que haber un receptor para que funcione. Y aquí tenemos el ejemplo. Y cómo esto hace que cambien su conformación para generar nuevos vasos de uno ya hecho. Después tenemos las etapas de cicatrización, que es el depósito de tejido conectivo, que este va a estar encargado por la proliferación de los fibroblastos. ¿A través de qué? Del factor transformante beta. ¿Qué es lo que hacen los fibroblastos? Bueno, pues van a poner tejido conectivo o colágeno, y ellos, digamos que en cierta forma solamente lo ponen. No tiene que ponerse en cierta forma. Entonces, este balance entre síntesis y degradación de este colágeno, de esta matriz extracelular, está dada por las metaloproteinasas. ¿Por qué se le pusieron metaloproteinasas? Porque dependen de iones, sobre todo de cuáles, de metales, como por ejemplo el zinc. ¿Cuáles son los encargados de hacer esta remodelación, de degradar para que quede bien? Pues es el macrófago. El fibroblasto lo que va a hacer es poner como tal la mezcla, y el macrófago es el encargado de remodelar para que quede todo limpio y todo coqueto. Habíamos visto la cicatrización de primera y segunda intención. La primera es que solamente se dañó el epitelio por incisiones quirúrgicas, y la segunda intención es por un daño extenso. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es todo lo que hemos visto de angiogénesis, tejido de granulación, la proliferación de fibroblastos, pero el fibroblasto va a diferenciarse en un miofibroblasto. ¿Qué hace el miofibroblasto? Pues si le ponemos la palabra mio, es que tiene características de músculo, puede contraerse. ¿Por qué va a intentar contraerse? Para intentar unir, si hubo algún daño, intenta unir los dos tejidos. Hay diferentes factores para la curación de las heridas, hay locales y generales. Cada uno de estos tiene una afección diferente y una fisiopatología diferente. No vamos a revisar todas porque cada una depende mucho de cada uno de los temas. Pero este es un esquema que te ejemplifica como, por ejemplo, ya en pacientes añosos, como estos, la inmunidad baja, la perfusión baja, la nutrición baja. Como en enfermedades vasculares,
o enfermedades que tienen una vasculopatías. Hay una insuficiencia vascular porque no llega suficiente riego sanguíneo. Una infección, ¿por qué? Porque pues evidentemente si tienes una infección, tienes inflamación y la inflamación va a perpetuar el daño. Malnutrición, como ya habíamos visto, por ejemplo el escorbuto, que es deficiencia de vitamina C, los esteroides que evitan que se formen las citocinas, factores mecánicos o exceso de movilidad y objetos extraños que prácticamente se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí como el vidrio, una sutura, porque se puede quedar ahí y va a seguir generando inflamación. Otra parte que vamos a ver son las úlceras. Este es un ejemplo de cómo es el fenómeno de reparación. Las úlceras en la lesión de la úlcera es lesión en la piel o mucosa. Hay diferentes tipos. Úlcera venosa, úlcera arterial, úlcera diabética, úlcera por presión. Y cada una con fisiopatología distinta. Nosotros nos vamos a ir a esta parte. Aquí quiero que se fijen en el tejido que rodea justamente, que es como un tejido rosita, llamado tejido de relación. Si nos vamos directamente a esa parte, pues tenemos donde había piel, la piel, y en teoría tendría que seguir un camino todo continuo, pero aquí no hay, ¿ok? Aquí ya no hay piel. Esta parte es lo que se le conoce como úlcera. Y tenemos aquí reacciones a los costados, a los alrededor. Aquí yo tengo que ver una reacción inflamatoria a los costados para poder yo catalogar esto como una verdadera úlcera. ¿Sí? Donde en lugar de tener, por ejemplo, en este caso la epidermis, pues ya no está. Y si dejamos que pase el tiempo y se empieza a generar el tejido de granulación, pues así es como lo vamos a ver, donde están proliferando los vasos y están las distintas células inflamatorias junto con los fibroblastos. Eso fue todo de la clase de hoy de reparación y cicatrización. No olviden suscribirse al canal, dejar un pequeño comentario, darle like y compartir. Y así podría hacer diferentes temas. ¿Okay? Diferentes temas, traer nuevos temas. Dejar en los comentarios como qué temas quisieras que se aborde, qué temas quisieras que se desarrolle para poder traer más posteriormente. Muchas gracias.